el presidente Petro vuelve a meterse de alguna manera en un incordio, en un problema de índole internacional, a partir de una columna que publica en el diario The Guardian, que me parece que es interesante poder compartir con todos, porque justamente se mete con un tema que lo obsesiona, que es la guerra en Gaza, siempre, obviamente, mirado desde una perspectiva profundamente anti-israelí, por no decir directamente antisemita, y que, bueno, hace lo que más le gusta hacer al presidente, que es ponerse en el rol de observador de la realidad, de comentarista. Vamos a ver un poquito la columna y quiero que nos vayas contando también, Sergio, las reacciones y las repercusiones que ha habido allí en Colombia. Esta es la nota, está publicada en inglés, acá nosotros ponemos una traducción, obviamente está publicada en inglés, es el diario más importante, digamos, de la izquierda británica, The Guardian, es un diario, obviamente, de un perfil muy fuertemente anti-israelí, como suele ocurrir con la prensa europea de izquierda, pero obviamente un diario de mucha llegada internacional. Gobiernos como el mío tienen el deber de enfrentarse a Israel, dice Gustavo Petro. Y entonces empieza con el análisis acerca de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Durante los últimos 600 días, el mundo ha visto a Benjamin Netanyahu liderar una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del derecho internacional en general. Dice en esta primera parte, bueno, ustedes me dicen, obviamente, continúa, bueno, gobiernos como el mío no pueden permitirse la pasividad. En septiembre de 2024, cuando votamos a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la política y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, interesante como lo llaman así, porque todos para ellos es territorio palestino ocupado, asumimos obligaciones concretas, investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelación de activos, cese de importaciones y armas. Dicha resolución fijó un lazo de 12 meses para que Israel pusiera fin sin demora a su presencia ilegal. 124 estados votaron a favor, incluida Colombia. Bueno, el tiempo avanza. Y dice, finalmente, si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que nos convertiremos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu. ¿Qué es lo interesante, digamos, de esto? Que no es nuevo en términos del discurso del presidente Petro, sí es nuevo en el sentido de que él, como presidente de Colombia, asume esta posición ante un diario de mucha repercusión internacional, que más allá de desconocer por completo el terrorismo, de no emitir ninguna opinión respecto del terrorismo sistemático que jamás, no solo realizó el 7 de octubre, que viene realizando contra ciudadanos inocentes israelíes desde hace décadas, como son la multiplicidad de ataques terroristas que ha realizado, no solo desconoce las condiciones con las cuales se está librando la guerra, no solo desconoce el hecho de que Israel es un país democrático que está llevando adelante una guerra en la cual está exponiendo a sus propios soldados, digamos, a morir en el terreno, cuando justamente podría perfectamente apelar a sencillamente hacer bombardeos masivos y nada más, pero justamente lo que tiene que tratar es de evitar que queden dañados sus propios rehenes, a quienes Petro, por cierto, no menciona, los 50 rehenes que permanecen allí desde hace 640 días, sino que además de todo esto, Sergio, lo impresionante es que Petro habla de lo que pasa en Israel, en Gaza, cuando desde que él es presidente han sido asesinados casi 40.000 colombianos. Casi 40.000 colombianos han sido asesinados en los 3 años que él lleva como presidente. Sin hablar de la cantidad de ataques terroristas que se han producido en Colombia en los últimos años. Sin hablar de la cantidad de desplazados que hay, por ejemplo, en el Catatumbo y en otras regiones de Colombia. Es decir, hay una situación muy grave interna, donde los colombianos están muriendo. Y el presidente levanta el dedo y empieza a acusar a un país democrático que está librando una guerra contra un grupo terrorista. Eso es lo que a mí más me impacta de esta columna. El hecho de que él se desprende por completo de su rol de presidente
en un contexto donde él como presidente tiene responsabilidades sobre las cuales por lo menos está dejando mucho que desear. No sé cuál ha sido la reacción allí en Colombia, Sergio, respecto de esta columna del presidente. Darío, te cuento que la reacción ha sido por ese mismo camino, donde le han criticado al presidente Gustavo Petro desde la oposición directamente, es por qué está opinando y por qué está poniendo a Colombia en el epicentro del occidente para ir en contra tanto de Israel como de los Estados Unidos. Porque eso es lo que se está viendo en este momento. Parece que Petro las relaciones diplomáticas no le interesan, como que no tiene la precavidad que se necesita para poderlo manejar entre estados, y en este momento se está metiendo con una de las situaciones, uno de los conflictos más grandes, pero tomando partido completamente. Y adicional a esto, Darío, hay que tener en cuenta que en Bogotá ya Petro ha determinado que el 15 de julio se va a realizar aquí en nuestro país una reunión donde va a ser realizada por el Grupo de la Haya. Es decir, aquí vienen grupos como Sudáfrica, como Colombia, que son los presidentes en este momento, y además pues no se ha confirmado si van a asistir países que conforman el Grupo de la Haya, que incluye a Bolivia, a Cuba, a Honduras, a Malasia, a Namibia y a Senegal. Aquí está diciendo Petro en su columna adicional que esto ha sido una de las críticas más fuertes, el que como se siente orgulloso de haber finalizado relaciones comerciales con Israel, de haber bloqueado el carbón colombiano hacia Israel, y dentro de la columna dice también que invita para romper los lazos de complicidad en los tribunales, en los puertos, en las fábricas de todos los estados para desafiar la visión tanto de Donald Trump como de Netanyahu, donde ellos, se refiere a él y a este grupo, tienen la razón sobre su postura ante este conflicto en Medio Oriente. Sergio, la verdad es que es muy complicada la situación en la que está Colombia a nivel interno, y es por eso es tan delicada la posición que asume el presidente en materia exterior. Porque, insisto, en un momento donde Colombia lo que tendría que estar haciendo es buscar ayuda desde afuera para tratar de resolver los gravísimos problemas que tiene hacia adentro, vemos al presidente todo el tiempo abriendo frentes, dentro y fuera del país. Es un ejemplo lo que está, la fila que nos estás mostrando allí, con la gran cantidad de gente que está preocupada, teniendo que apurarse a sacar el pasaporte porque no sabe si en 3 meses va a poder obtener un pasaporte a partir de las maniobras que se están haciendo con los contratos, y es la situación además de haber roto, por ejemplo, relaciones con Israel cuando había, por ejemplo, un intercambio en materia de defensa que para Colombia era importante. Bueno, por las cuestiones ideológicas del presidente esas relaciones se rompieron. De la misma forma que hoy las relaciones con Estados Unidos están en una situación delicada con los embajadores y el encargado de negocios justamente llamados a consulta por la tensión que hay, cuando Estados Unidos también es una pieza clave en el entramado de seguridad de Colombia. Sergio, volvemos en un ratito. Quisiera para cerrar, recordar lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le decía al presidente de Colombia, Gustavo Petro, precisamente por meterse en los temas que pasan en otros lugares, empezando a dar lecciones sin estar en una posición para dar lecciones. Bueno, en primer lugar, Gustavo, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur porque simplemente viene del sur, y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí mismo. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe, y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero.